Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Hola, buenas noches. La noticia del día tiene que ver con la encuesta de percepción Bogotá. ¿Cómo vamos? Arroja resultados muy preocupantes. Oigan esto, solo el 4% de los capitalinos se siente seguro y no es para menos. Y la alcaldesa mayor Claudia López se rajó en la calificación, apenas alcanza un 19% de aceptación. Les tenemos toda la encuesta, el análisis y las causas de estos resultados. Esto es Red Va Noticias, bienvenidos. Aprueban en Cali eutanasia a Víctor Escobar. Es un transportador de 59 años que desde el 2019 adelanta batalla legal para obtener la muerte asistida. El drama de un abogado. Este hombre actuó en defensa propia cuando un ladrón entró en su casa, le disparó, lo hirió. Pero ahora él, el agredido, puede pagar 9 años de cárcel por porte ilegal de armas. Un bebé, 2 niños y 3 adultos siguen desaparecidos tras naufragio de embarcación en Necoclí, en Antioquia. La Armada Nacional logró rescatar a 21 personas. Un soldado muerto, 2 heridos tras ataque terrorista, otra vez en Arauca. Firman decreto que reglamenta el llamado parqueo en vía de Bogotá. La tarifa máxima sería de 221.000 pesos para automotores y de 154.000 para las motos. El operador no va a responder por los objetos que le roben a los carros o a las motos. En el mundo, las pastillas de Merck pueden ser una arma eficaz contra el COVID-19, dice la Organización Mundial de la Salud. En deportes, Juan Guillermo Cuadrado vuelve a ser titular con la selección Colombia frente a Ecuador. Dio la fórmula para derrotarlos. Sin embargo, la temperatura de Barranquilla no le gusta a varios jugadores, tanto de Colombia como de Ecuador. Y al cierre, la polémica canción de J Balvin es calificada como machista, racista, misógina por la propia vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. Les tenemos todos los detalles. Aquí comienza Red Más Noticias. Seguimos hablando de la eutanasia, esta vez por un caso en Cali, donde sucedió todo lo contrario a lo que estaba pasando en Medellín. Un juez sí aprobó el procedimiento para un hombre que lo estaba solicitando desde el año 2019. Se trata de un transportador de 59 años que adelantaba esa batalla legal para obtener el permiso de tener su muerte asistida. Vamos ahora a Medellín con nuestro corresponsal. Alejandro se encuentra en la zona. Alejandro, ¿cuál es la historia? Giovanni, televidentes, muy buenas noches para usted y para toda la audiencia de Red Más Noticias. Pues mire, lo último que se ha sabido de este caso es que hoy en horas de la tarde se reunió el Comité Científico Interdisciplinario con Víctor Escobar para poder elegir la fecha y hora en que se le practicará este procedimiento de la muerte asistida. Aunque no quedó claro el día de hoy, aseguraron que mañana continuarán con estas reuniones. Hoy este proceso está a cargo del Centro Médico Imbanaco. Víctor Escobar, que como usted lo decía, un hombre que ha padecido estas duras enfermedades y que esperó durante mucho tiempo para poder morir dignamente. Esta es su historia. Tras luchar por más de 2 años para que se autorizara el procedimiento, luego de varias acciones de tutela y con el aval de la Corte Constitucional, por medio de una sentencia, este caleño podrá acceder a una muerte digna. Porque es el término de un sufrimiento. Es por ello que desde la fecha el proceso deberá realizarse lo más pronto posible y el cual deberá cumplir los estándares de salud y peticiones del paciente. Bueno, la sentencia es muy clara al ordenarle a Comeva EPS que conforme un comité científico el cual acompañe a Víctor en su decisión de morir dignamente dentro de los próximos 15 días. Si Víctor escoge una fecha posterior a estos 15 días, entonces lo que puede aplazar su fecha es él y quien puede revocar la muerte es él también.
Diana Nieto, su esposa, indicó que apoya la decisión a pesar de lo difícil que es saber que no estará más a su lado. Entre nosotros no hay pelea, no hay discusión, nada. Y nosotros salimos, vamos para aquí, para allá, contentos. Por eso me da duro lo de la eutanasia, porque yo digo que ya me voy a quedar sin mi compañerito de vida. Pero pues, él lo quiere y yo lo apoyo. Recordemos que el paciente presenta un cuadro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes e hipertensión sumado a otras patologías respiratorias que hoy le impiden tener un óptimo estado de salud. Alejandro, entonces para claridad, la decisión es ¿cuándo se va a conocer el día y la hora en la que le van a practicar la eutanasia a este hombre en Cali? Giovanni, hay que decir que hoy hubo un avance importante porque fue la primera reunión ya con este comité avalado y quien va a hacer este proceso, pero mañana se espera que se pueda anunciar finalmente el día y la hora. Hoy lo que se hizo fueron algunos exámenes médicos por parte de especialistas en la salud, pero pues estaremos atentos al desarrollo que pueda tener esta noticia para conocer finalmente la hora. Recordemos que, por ejemplo, este sería el primer caso en Colombia en poderle practicar esta muerte asistida con este proceso de la eutanasia. Alejandro, ¿este señor tiene enfermedad terminal registrada o no? No, lo que él tiene es una enfermedad pulmonar, una enfermedad obstructiva, pero además de eso le ha traído otras enfermedades, como por ejemplo la afectación en el 40% de los pulmones, a eso sumado enfermedades como la hipertensión, la diabetes y todo eso pues que hace que los días de él cada vez sean más complejos y también lo doloroso que es para la familia poder verlo sufriendo. Nosotros hemos estado siguiendo esta historia y realmente es bastante complejo porque él se queja a todo instante debido a estos dolores que causan todas estas enfermedades, Giovanni. Pues Alejandro, estamos muy atentos. Lo que se sabe entonces es que ya fue autorizada, mañana deciden el día y la hora que le practicarán esta eutanasia a este señor en Cali. Gracias, Alejandro. Volvemos mañana otra vez, seguimiento a esta historia. La otra noticia está aquí en Bogotá. Una encuesta realizada por el programa Bogotá ¿Cómo vamos? Reveló que el 81% de los 6.132 encuestados está desaprobando la gestión de la alcaldesa mayor Claudia López. El estudio fue realizado entre ciudadanos entre los 18 y los 55 años, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos de la ciudad. La alcaldesa fue bien calificada por las mujeres y los mayores de 55 años. En cuanto a seguridad, esta es la cifra más preocupante y no es para menos por todos los casos que se conocen a diario. El 96% de los encuestados afirmó sentirse inseguro en Bogotá. El 12% calificó su barrio como tranquilo. Otro ataque terrorista, un grupo de soldados de la Brigada 18 en el sector de Caño Verde del municipio de Arauquita fue atacado. Los uniformados fueron hostigados con armas de fuego desde una camioneta en la cual se movilizaban varios sujetos que serían integrantes del grupo armado residual Estructura Décima. En el ataque, uno de los soldados fue asesinado, 2 de sus compañeros resultaron heridos. En medio de la confusión fueron evacuados de la zona y llevados a un centro médico. El inspector general de la policía llegó a Tibú, norte de Santander, para adelantar la investigación por el asesinato de 2 menores de edad venezolanos que fueron atacados, asesinados por miembros del Frente 33 de las disidencias de las FARC, luego de que fueran sorprendidos robando. La policía va a adelantar labores de criminalística pericial y hará un barrido en la zona donde fueron hallados los cuerpos de los niños, con el fin de obtener pistas de los responsables, pero también van a abrir una investigación interna en la policía porque dicen los testigos que cuando los menores fueron retenidos por los comerciantes se lo iban a entregar a la policía, pero al parecer la patrulla de la policía no llegó, llegaron los ilegales que fueron los que se los llevaron y los asesinaron. El señor director general de la Policía Nacional ha dispuesto de todas las capacidades en investigación criminal, de igual manera con peritos, con el fin de lograr el esclarecimiento de este reprochable homicidio de 2 jóvenes, uno de 12 y 18 años. Y esta situación también provocó una respuesta del fiscal general de Venezuela, del régimen de Maduro, Tarek William Saab,
que le está exigiendo a la Fiscalía colombiana una respuesta sobre lo que pasó con estos dos niños en Tibú. Hemos enviado una comunicación al fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, donde solicitamos sean esclarecidos los hechos y determinadas las responsabilidades del asesinato de estos dos niños. En pantalla también se puede observar la comunicación oficial que hemos entregado al fiscal general de Colombia, que está obligado a responder. Un bebé, 2 niños y 3 adultos continúan desaparecidos luego del naufragio de una embarcación en Necoclí. 21 personas lograron ser rescatadas por la Marina. En repetidas ocasiones, la Defensoría del Pueblo advirtió a la estación de guardacostas de Necoclí sobre el riesgo que generaban las embarcaciones ilegales que pretendían sacar migrantes desde el Golfo de Urabá hacia Panamá. El riesgo de morir viajando desde estos puertos artesanales y clandestinos ya había causado tragedias, no solo por la inestabilidad de las embarcaciones, sino por la falta de elementos de protección para los viajeros. Solicitamos a las autoridades investigar las posibles omisiones a esta solicitud y que se tomen las medidas para que este tipo de tragedias no se vuelvan a presentar. El comando de la Fuerza Naval del Caribe señaló que en la embarcación que naufragó iban 30 migrantes irregulares de nacionalidad haitiana, venezolana y cubana. Tras el hundimiento de la embarcación en costas de Cabo Tiburón, municipio de Acandí, 21 personas lograron ser rescatadas. 3 mujeres migrantes no corrieron con la misma suerte. Desafortunadamente, también se han rescatado 3 cuerpos y con las entrevistas que le hemos realizado al personal que ha sido rescatado, hemos podido determinar que el número total de pasajeros que iba a bordo de la embarcación es de 30. Buques patrulleros, unidades aeronavales junto a tripulantes de puesto avanzado de Sapsurro intentan localizar otras personas que en este momento están desaparecidos, entre ellos un bebé. Continuamos con la búsqueda de 6 personas que aún no han sido encontradas, 3 de ellas menores de edad y 3 adultos. La Armada entregó cifras del número de migrantes extranjeros que han salido desde Necoclí y pretendían llegar a Panamá. Que desde que se comenzó a presentar esta situación de represamiento de migrantes en el área de Necoclí, debido a ese flujo migratorio desde el cono sur del continente, se llegó a tener un pico de 20.000 migrantes en esta población de Necoclí. El gobierno continúa ejerciendo controles para que los migrantes se transporten en embarcaciones oficiales y autorizadas por la Autoridad Marítima Colombiana. Noticia importante en Bogotá, la alcaldesa Claudia López firmó el decreto 379. Reglamenta el llamado parqueo en la calle, en la vía. La tarifa máxima será de 221.000 pesos para los carros y 154.000 para las motos. Dice el operador de estos parqueos en la vía que no va a responder si hay robos o le pasa algo a los automotores. Este es el decreto que le da vida al parqueo en vías públicas de Bogotá. Según el documento, la ciudad será dividida en zonas y cada una tendrá celdas o espacios de estacionamiento. Así, para motociclistas se autorizará un cobro por minuto desde los 43 pesos hasta los 154 pesos. En el caso de los automóviles, la tarifa va desde los 61 pesos hasta los 221 pesos. En todas las áreas no se cobrará igual y el operador podrá presentar su propuesta de tarifa sin pasarse de lo contenido por el decreto. El piloto del proyecto comenzará este 2 de noviembre con 1.000 cajones de estacionamiento en el cuadrante comprendido de la calle 72 a la 100 entre los Cerros Orientales y la autopista norte. El pago se podrá realizar por internet, efectivo y con tarjetas débito y crédito en datáfonos operados por funcionarios en vía. Como ocurre en los parqueaderos administrados por privados, el operador no responderá en caso de hurto. La meta del distrito es tener en servicio a finales del próximo año unas 13.000 celdas de estacionamiento. Los recursos obtenidos serán utilizados para subsanar el déficit del SITP, costos de gestión del plan y mantenimiento vial de las vías que serán utilizadas. Entonces, no se lo olvide, tome nota, 221 pesos es la tarifa para los carros y 154 pesos para las motos. La condición, el operador pues no va a responder si le pasa algo a los automotores en la calle. Seguimos.
El embajador de Colombia en Reino Unido inició una serie de reuniones con las autoridades sanitarias de ese país para demostrar la reducción de casos de COVID-19 en Colombia. Colombia todavía sigue siendo vetada por el Reino Unido para los viajes. Asumir altos costos de estadía o no viajar son las opciones que tienen los colombianos que quieren ir a Reino Unido, debido a que nuestro país, junto a 6 naciones más de América Latina y el Caribe, permanecen en la lista roja de restricciones de viajes internacionales por COVID-19. Es totalmente absurdo que en el Reino Unido no tengan en cuenta los indicadores de Colombia, cómo hemos bajado en la tasa de contagios, en el índice de mortalidad. Ante este panorama, el embajador de Colombia en Reino Unido, Antonio José Ardila, fijó reuniones con las autoridades sanitarias británicas para exponer la reducción de contagios y muertes, además del avance en el plan de vacunación. Sí, le hemos pedido que haga exactamente lo mismo que se hizo en España para que tengamos abierto el acceso de colombianos al Reino Unido. Por medio de un comunicado, el diplomático informó que esta decisión del Reino Unido está relacionada con la aparición de la variante Mu en Colombia y que en el ámbito científico se desconocen todavía los aspectos de la reacción de esta variante ante las vacunas y su nivel de severidad. Hoy terminó la visita del presidente Iván Duque a los Estados Unidos. Inversiones por más de $2.000 millones y la posibilidad de extender líneas de crédito con el Fondo Monetario Internacional hacen parte de los objetivos alcanzados por el presidente. En una visita relámpago para atraer inversión extranjera, el presidente Iván Duque expuso ante empresarios estadounidenses que la economía de Colombia se está recuperando y tendrá un crecimiento del 7% para este año. Con el equipo de ProColombia ya se ha garantizado que haya una inversión de $2.300 millones en 11 proyectos en el país que vienen también con un gran interés de la inversión extranjera directa en Colombia. En Nueva York, el jefe de Estado se reunió con los directivos de Goldman Sachs y JP Morgan, 2 importantes bancos de inversión que expresaron sus intereses por diferentes proyectos de infraestructura en el país. Pero también el interés de participar con todos los vehículos de financiamiento verde para atraer capital extranjero que acompañe la estrategia con la que Colombia espera llegar a la carbono neutralidad de cara al año 2050. La migración venezolana y las relaciones políticas con el vecino país también fueron temas centrales de esta visita y dentro del encuentro con el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Colombia y usted personalmente han pagado el precio político, el precio económico, el precio social de asimilar la migración producto de una dictadura. La financiación por más de $2.000 millones por parte del Banco Mundial para el año 2022 y acercamientos para que empresas como Inovio Pharma respalden el desarrollo y producción de vacunas en Colombia también quedaron consolidadas dentro de este viaje. Desde Nueva York, el presidente Duque confirmó que el gobierno tiene conocimiento sobre la posibilidad de que algunos funcionarios de la Embajada de Colombia en los Estados Unidos tengan un síndrome extraño que se llama el síndrome de La Habana. De acuerdo con el propio presidente, la embajada está investigando estos casos de este síndrome que provoca algunos síntomas similares a los que tienen algunas lesiones cerebrales, como por ejemplo mareos, dolores de cabeza, falta de capacidad de concentración, en fin. En las últimas horas, un medio de los Estados Unidos, The Wall Street Journal, habría revelado algunos correos de la oficina de la embajada en Bogotá en los que se alertaba de incidentes de salud anómalos. Esta noticia se conoce a pocos días de la visita del secretario de los Estados Unidos a nuestro país, Anthony Blinken. Esto fue lo que dijo el presidente. Ese es un tema que tiene que ser referido a las autoridades norteamericanas porque se trata de personal de los Estados Unidos en Colombia. Yo creo que es importante que ellos sean la voz oficial en esa materia. Por supuesto, hemos tenido conocimiento de esta situación, pero yo quiero dejar a que sean las autoridades de los Estados Unidos que están haciendo esa investigación, porque se trata de su propio personal, quienes esclarezcan esta situación. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RedMásNoticias. En Instagram, @RedMásNoticias. En Facebook, Red Más Noticias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Red Más Noticias, para ver nuestras transmisiones en vivo. Vamos a un corte comercial y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, va a pedir el aumento del aforo en los partidos de la Selección Colombia. Hombre, la verdad es que nosotros vimos ese estadio llenito.
Algunos dicen que tenía más del 70%, otros dicen que no. Así las cosas, el alcalde está diciendo no, que entre más gente al estadio para los próximos compromisos de la selección, que mañana tiene un partido trascendental con Ecuador. Ya regresamos. Hablemos del partido de la Selección Colombia, que es pasado mañana. Ya faltan poquitas horas para ese trascendental encuentro con el Ecuador. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quiere que se aumente el aforo para que más personas entren a ver el partido de la Selección Colombia, aunque para muchos ese último partido del domingo estaba bastante lleno el estadio. No al 100%, pero tampoco en el 70 y tanto por ciento, que era lo que habían autorizado inicialmente. ¿Qué es lo que quiere el alcalde? Kimberly Martínez, buenas noches. Hola Giovanni, muy buenas noches para usted y los televidentes. Pues esta medida se aplicará en los partidos que juegue la Selección Colombia el próximo mes de noviembre aquí en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Para el encuentro de este jueves ante Ecuador se le pedirá a los hinchas que cuenten al menos con una dosis de la vacuna. Los hinchas de la Selección Colombia que quieran acompañar al equipo en los partidos que disputará el próximo mes de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla deberán tener el esquema completo de vacunación contra COVID-19 para poder ingresar al escenario deportivo, al cual también se le ampliará el aforo máximo permitido, que actualmente es del 75%. Que en el próximo partido de la Selección Colombia, donde se considera aumentar el aforo, vamos a exigir 2 dosis, es decir, la vacunación completa. Estos partidos que se jugarán en noviembre, no el partido del jueves, va a requerir 2 dosis. El mandatario barranquillero resaltó que es un privilegio lo que está viviendo la ciudad con estos partidos, por lo que reiteró que es importante seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad y advirtió que si los aficionados no usan el tapabocas de manera correcta al interior del estadio, se verá obligado a suspender la venta de bebidas y alimentos en las gradas. ¿Quién sufre ahí? Las personas que llevan mucho más de un año sin poder ganarse la vida dignamente. Los vendedores, los dueños de las cafeterías y mucha gente que duró con las manos abajo. Así que lo que le pedimos a los barranquilleros y a los colombianos que nos visitan es que gocen, pero que vean ese espacio como un privilegio y tienen un deber también de preservar el empleo, utilizando el tapaboca cuando lo puedan usar. Estos controles a los aforos y protocolos de bioseguridad también se estarán realizando en bares, billares y discotecas, y los establecimientos que incumplan serán sancionados. Las autoridades han dicho que reforzarán los controles debido a que en el partido del domingo pasado ante Brasil se evidenció que las personas no estaban usando correctamente el tapabocas ni dentro ni fuera del estadio. Con esta información nos despedimos desde Barranquilla, informó Kimberly Martínez para Red Más Noticias. Muy buenas noches. Gracias, Kimberly. Entonces ahí los tienen. Van a tratar de ampliar ese aforo para los otros partidos. La siguiente fecha, que es la de noviembre, de la Selección Colombia. Para esta que viene, de pasado mañana, se mantiene el mismo porcentaje autorizado inicialmente. Sobre vacunación, en Bogotá está avanzando la inmunización de la población migrante no regular. Más de 2.000 personas ya recibieron la vacuna. Luego de que la Secretaría de Salud de Bogotá anunciara que se iniciaría con la vacunación de población migrante no regular en 5 puntos de la ciudad, a la fecha ya son 2.100 las personas migrantes que se han visto beneficiadas con el apoyo de la Secretaría de Integración Social. Esta es una actividad en articulación con la Secretaría Distrital de Integración Social. Las personas migrantes, refugiadas y retornadas se pueden acercar a nuestros puntos de atención con algún documento de identificación. Pueden acercarse a nuestro centro de desarrollo para la integración y los derechos al migrante CEDIT, ubicado en el barrio Britalia, al sur de Bogotá. Pueden también allegar al módulo 5 en el Supercade Social del Terminal de Transporte o a nuestros 2 CAIDs LGBT en la zona norte y en la zona sur. La vacunación, que tiene como fin prevenir el contagio con COVID-19 en migrantes no regulares, también está llegando a menores entre los 12 y 17 años en compañía de un adulto. Este es un compromiso de nuestra alcaldesa Claudia López para que la vacuna sea un derecho de todos y todas, indistintamente de la nacionalidad y del estatus regulatorio. Adicionalmente, en estas jornadas de vacunación encontrarán nuestros servicios como integración social, encontrarán el acompañamiento para el registro y preregistro para la regularización en el marco del Estatuto Temporal de Migración. Para el caso de la población menor de edad,
es indispensable que se acerquen con un adulto que se haga responsable del procedimiento y de la administración de la vacuna, y pues los esperamos para atenderlos, para poderlos vacunar, para que puedan iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación con coronavirus. La población migrante que quiera acceder a la vacuna contra el COVID solo deberá dirigirse a cualquiera de estos 5 puntos, presentando cualquier documento que los identifique, sin importar su estado actual migratorio. Ya vamos a completar casi 10 años de la demolición del edificio Space en Medellín. Ha pasado el tiempo, pero todavía 160 familias siguen protestando para recuperar algo de lo perdido. Hoy volvieron a realizar un plantón con la esperanza de encontrar alguna solución. Muchos de ellos se endeudaron para comprar un apartamentico en ese edificio que finalmente tuvieron que tumbarlo porque quedó mal hecho. Santiago Campo, buenas noches. Giovanni, televidentes, buenas noches. Son 19 familias que buscan registrar este lote y posteriormente venderlo para recuperar lo que han perdido. Es importante resaltar que estas personas hacen parte del proceso de conciliación con la constructora Lérida CDO, que solo les ha cumplido con el 40% de lo que han perdido. Es decir, que hace falta ese 60%, además de lo anterior dicho, que es el registro y venta del lote. 8 años han pasado desde que sucedió la tragedia del Space. Mientras este terreno se lo come la maleza, las familias afectadas realizaron un plantón con un objetivo. Al señor Daniel Quintero a que nos ponga atención y nos ayude con el registro del lote. Llevamos 8 años perjudicados no solo en la parte emocional, sino en nuestro patrimonio. Y quisiéramos de muy buena manera solicitarle que nos ayude. El registro del predio busca vender el lote y recuperar el dinero que han perdido en estos últimos años con el pago de deuda e impuestos. No saben la cantidad de personas que nos han dejado sin nada, empezando de cero. Uno trabaja toda la vida para meter su cabeza en una casa y ellos pretenden que paguemos un crédito hipotecario, vivamos en arriendo y volvamos a comprar. Por su parte, la alcaldía de Medellín señala que no es fácil escriturar el lote, ya que le pertenece a las constructoras y a la administración municipal. El lote es una sola masa sobre la cual hay que tomar una sola decisión, porque partido en pedacitos a nadie le serviría ni nadie podría hacer una negociación con él. Sobre esos temas ya están tomadas las decisiones, ya están identificados los involucrados, que son, podríamos decir, 3 sectores: antiguos constructores, propietarios que no negociaron y la alcaldía de Medellín, y allí hemos venido estructurando algunas propuestas. Igualmente el alcalde se pronunció ante el tema. Nosotros aprobamos por eso en el Consejo un proyecto de acuerdo para que no tengan que seguir pagando, porque además era el colmo, tenían que seguir pagando predial por los edificios que no pueden habitar y que incluso en algunos casos están demolidos. Fueron 162 familias las que perdieron su apartamento en Space, pero solo 19 de ellas decidieron que la mejor opción no era negociar con las constructoras, sino otra alternativa como poseer una parte del lote. Este lote mide aproximadamente 11.000 metros cuadrados. Un 21% le pertenece a la alcaldía, otro 10% a proveedores como entidades bancarias y el resto a las familias afectadas. Desde la capital de Antioquia, para Redma Noticias, Santiago Ocampo Ciro. Gracias, Santiago. El gasto de los hogares llegó en septiembre a 65.5 billones de pesos. Creció casi un 10% frente al mismo mes del año pasado. El gasto de los hogares que hay en Colombia crece de manera importante según el reporte de la firma Radar. En septiembre sumaron 65,5 billones de pesos, cifra que representa un crecimiento de 9,9% frente al mismo mes de 2020 y en términos reales de 5,23%. El gasto de los hogares en septiembre del año 2021 tuvo un crecimiento del 10,8% frente a septiembre del año pasado en dinero y del 5,2% en términos de volumen o cantidad de cosas que compraron los hogares colombianos. La firma Radar que elabora este análisis destaca que para el mismo mes la inflación que se registra es de 4,51%, un nivel que ya supera el aumento del salario mínimo y que en términos reales significa una pérdida del poder adquisitivo de los colombianos, principalmente para quienes tienen salarios bajos. El dato alcanzado en septiembre en términos reales aún no iguala a los niveles de enero de 2020. Sin embargo, las dinámicas de gasto vienen siendo impulsadas en gran medida por el crecimiento importante en tarjetas de crédito y la colocación de créditos en general, según Radar. ¿De dónde está saliendo tanto dinero para que los hogares gasten, creciendo su gasto en un 10%? Esto tiene 2 grandes fenómenos detrás. El primero es que hay más ingresos, hay un aumento en el empleo,
hay un aumento en las remesas y claramente un aumento en la colocación crediticia. Y segundo, comparándonos frente al año pasado, hay más colombianos y hay una migración venezolana adicional que obviamente hace que el mercado sea más grande. La colocación crediticia en los hogares por parte del sector financiero en tarjetas de crédito, consumo e hipotecarios creció en septiembre de este año en 66,9% frente al mismo mes del año pasado. Solo en valor de transacciones con tarjetas de crédito, el aumento fue de 52,5%. En lo que va corrido del año, el gasto de los hogares ha sido de 594 billones de pesos, cifra que representa un crecimiento de 8% frente al mismo ciclo de 2020, el año en que apareció la pandemia. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RedMásNoticias. En Instagram, @RedMásNoticias. En Facebook, Red Más Noticias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Red Más Noticias, para ver nuestras transmisiones en vivo. Vamos a un corte comercial y al regresar, las pastillitas de Merck, esta farmacéutica alemana contra COVID-19, cada día gustan más. Ya la OMS está estudiando muy a fondo la efectividad y muy probablemente la van a avalar. Ya les vamos a contar la historia. Poco a poco se empieza a calentar esta campaña presidencial y los candidatos aprovechan los foros de diversos sectores de la economía. Vamos a Cartagena otra vez porque 4 precandidatos dialogaron sobre el sector de los servicios públicos y las comunicaciones en el Congreso de Andesco. Federico Gutiérrez, Oscar Iván Zuluaga, Juan Manuel Galán y David Barguil se dieron cita en el Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones Andesco en Cartagena. A través de 4 preguntas que fueron escogidas de forma aleatoria por los precandidatos, estos hablaron de lo que sería su plan de gobierno. Allí, en ese esfuerzo de transformación digital, de incentivos tributarios a esos emprendedores digitales y del apoyo a las familias colombianas para que puedan tener computadores, tablet y servicios de Internet, creo que se deben enfocar esos esfuerzos en materia fiscal que debe hacerse en el próximo cuatrenio. No solamente hay que revisar esas cargas tributarias, sino que hay que equilibrar las asimetrías en las cargas tributarias y las contraprestaciones a los operadores del sector TIC en general. Al ritmo que vamos no es suficiente. Hay que lograr la plena cobertura y en muy poco periodo de tiempo. Este siglo digital hoy nos impone una realidad. Las generaciones ya no se transforman en 30 años, se transforman en 20 años. Otra de las preguntas estuvo relacionada con obras por impuesto. Si algo ha demostrado la estrategia de obras por impuestos es que entre el 2018 y el 2021 se han aprobado ya 140 proyectos por valor cercano a los 945.000 millones de pesos. ¿Y a dónde llegan esos recursos? A las zonas donde más necesita inversión, a las regiones. Yo lo que propondría en materia de obras por impuestos es efectivamente aumentar ese cupo, pero enlazar este tema con la política de seguridad a nivel territorial y rural. Colombia hoy genera 350.000 empleos en los call centers. Nosotros podemos seguir siendo una extraordinaria potencia para desarrollar esta industria y este sector que es intensivo en mano de obra. Durante estos 4 días de Congreso, algunos de los precandidatos presidenciales darán a conocer sus aspiraciones en diálogo con el sector de los servicios públicos y comunicaciones. La Organización Mundial para la Salud anunció que está estudiando los datos de la eficacia del tratamiento oral, que son las pastillitas contra la COVID-19, que desarrolló la farmacéutica alemana Merck. La organización cree que el medicamento es útil en países sin acceso a otro tipo de terapias o incluso a las vacunas, por lo que anticipa que podría ser una nueva arma en la lucha contra la pandemia. Esta pastilla podría ser el primer tratamiento oral contra COVID-19 y uno de los primeros pensados para casos leves de la enfermedad. De hecho, este es un desarrollo interesante. Tendríamos que ver los datos completos al respecto. Si es cierto, entonces es otra arma en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Y no olvidemos todas las otras armas que tenemos y siempre es importante recordarlo. Por eso los medicamentos y las vacunas son importantes. Después de la pandemia, aunque no ha terminado, pero por lo menos de los picos más fuertes, vienen las reflexiones. Hoy Reino Unido, Inglaterra, admitió que su manejo fue uno de los fracasos de salud pública más grandes de su historia. Se trata de un informe que realizó el Parlamento británico.
concluye que al inicio de la emergencia, los británicos, las autoridades, pudieron evitar miles de muertes por COVID-19. A través de este informe denominado Coronavirus, lecciones aprendidas hasta la fecha, el Parlamento británico aseguró que el gobierno de Reino Unido y sus asesores científicos cometieron grandes errores en su respuesta inicial a la pandemia del coronavirus, con una estrategia equivocada que causó que murieran más personas de las que debían. Bueno, el sistema de gobierno para lidiar con las crisis es un desastre, como escribí en 2019. Así que nuevamente les expliqué todo eso cuando hablé con los parlamentarios. El sistema estuvo mal durante muchos años antes del COVID. Otros ministros y yo pusimos en marcha el trabajo para tratar de mejorar el sistema en 2020, después de la primera ola. Desafortunadamente, el primer ministro, siendo el chiste que es, no ha llevado a cabo ese trabajo. El documento asegura además que el enfoque del gobierno fue tratar de lograr la inmunidad colectiva a través de la infección, un hecho que causó un retraso en la implementación del primer confinamiento, lo cual costó miles de vidas. Los investigadores aseguraron que las autoridades cometieron otras fallas claves, entre ellas el aislamiento riguroso de personas que contrajeron el virus, una operación significativa para realizar pruebas de diagnóstico, así como rastrear casos e implementar controles fronterizos estrictos. Sin embargo, el documento también destaca algunos aciertos, como el programa de vacunación que ayudó a salvar millones de vidas, que describen como una de las iniciativas más eficaces en la historia de Reino Unido. El gobernador de Texas, Greg Abbott, desafió el mandato del presidente Joe Biden, que dice que hay que vacunar a todos los empleados públicos. Eso lo dice Biden. El gobernador dice otra cosa. Firmó una orden ejecutiva donde prohíbe que cualquier empresa de Texas obligue a sus empleados a vacunarse. A través de esta orden ejecutiva, el gobernador de Texas, Greg Abbott, prohibió todos los mandatos de vacunas contra el COVID-19 en su estado por cualquier entidad, incluyendo las empresas privadas. Esta medida busca contrarrestar que universidades o empresas obliguen a las personas a tener, aunque sea la primera dosis de la vacuna. Esto una semana después de que el presidente Biden pidiera a las empresas con más de 100 empleados exigirles la vacunación o pruebas PCR semanales. La Casa Blanca calificó esta decisión como política. Bueno, creo que es bastante claro cuando se toma una decisión que va en contra de toda la información y los datos de salud pública que existen, que no se basa en lo que está en el interés de las personas a las que se está gobernando, tal vez por el interés de su propia política. La orden firmada por el gobernador prohíbe cualquier disposición impuesta a nivel federal y pidió a los legisladores estatales promulgar una prohibición similar. Murió en prisión el exministro de Defensa de Hugo Chávez, Raúl Isaías Baduel, por complicaciones relacionadas al COVID-19. Esto lo afirmó el fiscal venezolano Tarek William Saab. Asegura que este hombre, que fue muy importante para Hugo Chávez, él fue el que comandó el regreso de Chávez al poder luego del golpe militar, murió a los 66 años por cuenta de un paro cardiorrespiratorio. Un hombre muy importante para Hugo Chávez, pero que entró en controversia, en pelea con el actual presidente venezolano del régimen venezolano, porque aparentemente habría traído dineros ilegales de la Fuerza Armada venezolana. Lo metieron a la cárcel, se contagió de COVID-19 y finalmente murió en los mazmorras que tiene Nicolás Maduro para sus detractores. Una vez más, Cuba prohíbe las manifestaciones del pueblo. La próxima, que estaba programada para dentro de un mes, quedó cancelada por orden del régimen. Con esta marcha buscaban promover un cambio del sistema político en la isla. Después de las históricas protestas de julio en Cuba, el régimen prohibió la manifestación que sería el 15 de noviembre, fecha para la que estaba programada la marcha pacífica por las libertades civiles en La Habana y en otras 5 provincias de la isla. Esta respuesta, que ahora sí es oficial, demuestra que ha ganado el sector más conservador y más recalcitrante del poder en Cuba. Sabemos que hay divisiones dentro de la cúpula, sabemos que algunos ya están hartos de que Cuba se comporte como ese Goliat
porque supuestamente ante el mundo se hace pasar como el David enfrentando al imperio. En un intento por justificar su decisión, el régimen asegura que esta manifestación es uno de los esfuerzos para derrocarlos. Pero dentro de casa, domésticamente, se comporta como un Goliat abusivo contra sus propios ciudadanos. Los organizadores calculaban que a la marcha saldrían por lo menos 5.000 personas al recorrido que iniciaría en la avenida del Malecón hasta el Capitolio Nacional, una ruta que quedó detenida. No hay vías legales para que los ciudadanos promovamos cambios de manera democrática, de manera pacífica. No hay democracia en Cuba. Se ha demostrado que Cuba es lo que algunos no se niegan a reconocer, pero está más claro que el agua, una dictadura. Estas manifestaciones en Cuba no se dan fuera de las instituciones estatales, por lo que de haberse dado sería un hecho histórico. Hablamos ahora de Afganistán. Los talibanes generan muchas dudas a las potencias. El G20 tiene muchas inquietudes sobre lo que está pasando allá, sobre todo el trato a las mujeres, las libertades. En paralelo, los Estados Unidos y la Unión Europea iniciaron una ronda de negociaciones con algunos representantes fundamentalistas del régimen talibán en Doha. A medida que aumentan las preocupaciones sobre un desastre humanitario en Afganistán, los líderes del G20 celebraron una cumbre virtual para abordar la seguridad, así como buscar alcanzar un acuerdo para destinar fondos al país. El encuentro, organizado por el gobierno de Italia, fue calificado como un éxito a pesar de la ausencia de líderes claves como Xi Jinping de China y Vladimir Putin de Rusia. Creo que esta es la primera vez que los líderes han dado una respuesta multilateral a la crisis afgana y es realmente una de las primeras declaraciones de multilateralismo que ha habido este año. Los mandatarios llegaron además a un consenso sobre la necesidad de que no se permita que Afganistán vuelva a ser refugio para los terroristas. Ahora tenemos que responder a la crisis humanitaria, eso es lo primero, y eso requerirá contactos con los talibanes, por lo que no hay alternativa a tener contacto con ellos. Son esenciales para que esta respuesta sea efectiva. Pero eso implica reconocimiento, y para que haya reconocimiento, los talibanes serán primero juzgados por sus actos, no por sus palabras. La Comisión Europea propuso un paquete de apoyo a los afganos más allá de la ayuda humanitaria de alrededor de 1.000 millones de euros a fin de atender sus necesidades más urgentes dentro del país. Según el primer ministro italiano, el presidente estadounidense también anunció un aumento de unos 300 millones de dólares. En las últimas horas, los talibanes mantuvieron sus primeras conversaciones cara a cara con una delegación conjunta de la Unión Europea y Estados Unidos en Qatar, en un intento de los islamistas de obtener apoyo internacional. Digo que sí hay pobreza en algunas partes de Afganistán. Nadie debería aumentar este fuego, sino tratar de extinguirlo. Se utilizaron todas las opciones de fuerza y presión, pero fue en vano. Ahora tenemos que utilizar las opciones de negociación y comprensión. La reunión se da un día después de que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtiera que la economía de Afganistán está colapsando, generando el cierre de bancos y servicios esenciales como la atención médica. Se conocen nuevos detalles sobre la muerte de la youtuber estadounidense Gabby Petito. Ella desapareció durante un viaje con su novio y posteriormente apareció muerta. La autopsia reveló que esta mujer, Gabby Petito, fue asesinada por estrangulamiento. El cuerpo de esta influencer de 22 años fue encontrado el 19 de septiembre en Wyoming. Su novio, el que aparece en pantalla, quien es el principal sospechoso, permanece desaparecido desde el incidente. Después de una descripción detallada de la investigación realizada por nuestros patólogos forenses, nuestros antropólogos y la policía local, con la ayuda del FBI, la Oficina Forense del Condado de Teton está presentando el siguiente veredicto. La forma de muerte de Gabriel Benora Petito, encontramos que la causa y la manera son muerte por estrangulamiento y homicidio. 3 personas murieron y una está muy grave luego de un accidente de tren en Francia, muy cerca de la frontera con España. Aparentemente se trataría de migrantes intentando ingresar de manera irregular. Migrantes quienes encontraron la muerte en la búsqueda de una mejor vida. Deploramos el terrible drama humano. El pronóstico es de 3 muertos y un migrante que fue salvado por los policías nocturnos. Esta tragedia está relacionada al problema del flujo migratorio en la costa vasca. La Fiscalía y fuentes de la compañía ferroviaria francesa informaron que las personas estaban en las vías cuando pasó el tren.
En el momento del accidente, las 4 personas estaban tendidas en la vía del tren. Podemos imaginar que después de un viaje migratorio se detuvieron ahí para sentirse seguros y lamentablemente creo que mientras dormían no escucharon la llegada del tren y ya saben lo que pasó. 2 de las víctimas serían de Argelia con 28 y 36 años. Una de ellas habría recibido una orden de expulsión recientemente de las autoridades españolas. Estaban al tanto de la presencia de migrantes en esta zona. El sindicato de Allianz ha estado alertando a todas las autoridades administrativas y policiales durante 2 años para señalar muy enérgicamente la falta de seguridad pública. Tenemos un primer control muy efectivo de la Policía de Fronteras, pero no es suficiente. Migrantes que intentan entrar a Francia de manera irregular desde España y ante la presencia de las autoridades salen de las vías principales y eligen transitar por la vía férrea. Corea del Norte señaló a Seúl de estar desestabilizando la península y defendieron el que denominaron su derecho a desarrollar armamento, una postura que llega 2 semanas después de que Pyongyang probara un nuevo misil antiaéreo. Corea del Norte también señaló a Estados Unidos por la inestabilidad regional y asegura que su armamento es necesario para defender al país del que llamó un Estados Unidos hostil. Así fue el desfile para conmemorar el aniversario 76 del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, donde se alcanza a ver este misil balístico intercontinental que sería uno de los más grandes del mundo y que es enseñado por primera vez en estos desfiles. Días después de haber restablecido sus comunicaciones con Corea del Sur, Pyongyang los señala de fortalecer sus capacidades militares y ejecutar maniobras combinadas con Estados Unidos, calificando además las pruebas como una amenaza y provocación. Corea del Norte aprovechó para presentar sus novedades armamentísticas y mostrar a sus ciudadanos su poder militar. Y les vamos a mostrar unas imágenes muy lindas. Empezó la temporada de auroras boreales en los Estados Unidos y por supuesto este espectáculo no lo podíamos pasar por alto para ustedes aquí en Red Más Noticias. Imágenes que se registraron en los Estados Unidos, en Canadá, esto va a ser visible en Nueva York, en Wisconsin, en Washington, en Europa podrán verse estas auroras boreales en Escocia, en Inglaterra, en Irlanda del Norte. En Canadá, los mejores meses para verlas es entre octubre y marzo. Obviamente, entre menos luz hay más oportunidades de encontrarse con una. Espectáculos maravillosos, preciosos de la naturaleza en plena época de auroras boreales. Y nos vamos para Brasil. El Cristo Redentor, la imagen más representativa del país carioca, celebra 90 años hoy. Se prepara para una semana de conmemoraciones. La celebración incluye el lanzamiento de una canción de samba, una cachaza conmemorativa, una misa, pero eso sí, sin las habituales multitudes que se registraban este día. Esto por complicaciones a causa de la pandemia. Esta estatua, que tiene 38 metros, que corona el Cerro del Corcovado en Río de Janeiro, pasó por un proceso de restauración en los últimos meses a cargo de un equipo de 40 expertos. Este monumento lo inauguraron en 1931, fue declarado monumento histórico en el 73 y en el 2007 fue declarado como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RedMásNoticias, en Instagram, @RedMásNoticias, en Facebook, Red Más Noticias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Red Más Noticias, para ver nuestras transmisiones en vivo. Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. La noticia, la encuesta Bogotá, ¿cómo vamos?, que deja varias señales bien preocupantes y no es para menos. Después de lo que pasaba, de lo que está pasando aquí en Bogotá con el tema de la inseguridad, solo el 4% de los encuestados dice sentirse seguro. La otra cifra que llama mucho la atención es la calificación a la alcaldesa mayor Claudia López. Se rajó y se rajó muchísimo en la opinión de los encuestados. Solo el 19%
aprueba su gestión. La encuesta se llama Mi Voz, Mi Ciudad e interrogó a 6.000 personas de manera virtual de todos los estratos y en los segmentos de 18 a 25 años, de 26 a 35 años y los mayores de 55. Solo el 28% de los encuestados manifestó estar satisfecho con la forma en que la alcaldía ha manejado la emergencia del coronavirus. Estos factores, además de la coyuntura en la que fueron recolectados los datos, puede contribuir a que solo el 19% de los encuestados considera como buena la gestión de la alcaldía en términos generales. El 22% de los mayores de 55 años, el 21% de personas pertenecientes a nivel socioeconómico alto y el 22% de mujeres interrogadas calificaron como buena la gestión de la alcaldesa. Frente a seguridad y convivencia, que es un tema fundamental en la agenda de la capital y del país, solo el 4% manifestó sentirse seguro en la ciudad. Con mejores resultados vimos la percepción de seguridad en el barrio, ya que el 12% de las personas consideró sentirse seguro en el barrio. El 52% de encuestados entre los 18 y 25 años aseguró haber perdido su empleo por cuenta de la pandemia. El 46% manifestó haber perdido el empleo a causa de la pandemia y casi la mitad de los encuestados manifestó estar insatisfecho con su situación laboral. Sin embargo, 6 de cada 10 personas encuestadas dijo no considerarse pobre. La pandemia sí nos afectó mucho, pero sí creo que hay oportunidades si uno está bien capacitado. No dan oportunidades, no hay buen empleo ni estudio, nada. En cuanto a la vacunación contra el COVID-19, el 68% dice ya estar vacunado, el 42% que no ha sido priorizado y el 41% asegura estar satisfecho con el plan de vacunación. Lo que nos están diciendo los datos es que existen dos panoramas de ciudad. Por un lado, el optimismo, la perspectiva de futuro, orgullo de ciudad, percepción de pobreza e insatisfacción laboral ha tenido mayor afectación en la población joven y de bajos recursos. Y si la comparamos con la población mayor de 55 años de los niveles socioeconómicos altos. Solo el 8% aseguró que en Bogotá vamos por buen camino y el 25% que en 5 años estaremos mejor. Como inicié este noticiero, no era para menos. Mauricio, Paula, buenas noches. Porque estas cifras de inseguridad son bárbaras. No es un problema de percepción, no lo es. Cada día tenemos que registrar robos, atracos, extorsiones, situaciones delicadas. Y ahí está, la situación de inseguridad hace que solo el 4% de los bogotanos se sienta seguro. Es cierto, Giovanni, no debe sorprender estos resultados. Lo que ha venido pasando en los últimos meses pues daba cuenta de que esto era lo que iba a pasar cuando se diera a esa lectura de lo que siente la gente. Sin embargo, que lo esperáramos no significa que no debe ser preocupante. Sobre todo hay unos indicadores que hablan por sí solos y hay que darle gran importancia. Por ejemplo, ese que dice que el 73% de las personas en sus barrios se siente insegura. En sus barrios, estamos hablando de un entorno controlado que hace parte de la cotidianidad de la gente y ya en los barrios ese porcentaje tan alto de la gente no se siente segura. Y el otro, el 42% de los encuestados dice que ha sido víctima de robo en el último año. Indicadores que hablan por sí solos y estoy de acuerdo con usted, Giovanni, la percepción de inseguridad no debe tomarse como un tema menor, ¿sabe? No debe menospreciarse porque es al final del día, Mauricio, lo que está sintiendo la gente. Hola, buenas noches, Paula, buenas noches, Joa y todos los que nos siguen en este momento. Yo creo que estas encuestas dan lugar a todo tipo de elucubraciones, especulaciones, conclusiones, pero creo que hay dos aspectos centrales de todo el informe que nos ha dado Fabián, y son, por una parte, la favorabilidad o no de la alcaldesa, y por otra parte, el hecho de que la inseguridad sea quizás el látigo con que más duro dan los distintos encuestados a la actual administración. Y recuerden ustedes que aquí hay de por medio la percepción de la gente y los datos duros. La percepción de la gente acerca de si se siente insegura o no, ya sea en la ciudad, ustedes ya vieron, solo 4% se siente seguro y en su barrio ya Paula nos dio también las cifras, es un poco mayor la sensación de seguridad, pero en todo caso no es ninguna maravilla. Y eso es consistente con las cifras duras, no es la percepción y que yo estoy muy asustado y qué sé yo. Las cifras duras dicen lo siguiente hasta el mes de agosto, no han salido las finales hasta el mes de septiembre de la Secretaría de Seguridad. Solamente bajaron frente al año anterior los hurtos de bicicletas en 8% y de residencias en 7%. Todo lo demás aumentó. Hurtos a personas en 28%. Hurtos de carros 8%, hurtos de motos 41%, hurtos de celulares 20%.
Es decir, no es que solamente la gente se esté imaginando y se esté sintiendo insegura, las cifras así lo confirman. Y entonces viene uno y habla de si es que la gente le cayó mal la alcaldesa, no le cayó mal la alcaldesa, o estamos solamente agarrando un dato aislado. Pues vámonos de esta cifra que nos estaba dando Fabián en su reporte, en el que una cifra según la cual el 19% de los bogotanos califican de buena la gestión de la alcaldesa, solo el 19% de los bogotanos. Hagamos la comparación con lo que ha venido pasando con encuestas más frecuentes y con encuestas que abarcan igualmente a la población de Bogotá, donde se les pregunta si tienen una aprobación o desaprobación de la alcaldesa. Acuérdense ustedes, el punto más alto en abril del 2020, es decir, en pleno estallido de la pandemia, cuando ella empezó a tomar medidas, a organizar la ciudad y demás, 89% de favorabilidad. Después eso se bajó hasta 52% en febrero de este año. Con los distintos elementos asociados con el paro, volvió y subió un poco al 61% y ahora está en su punto más bajo de toda su administración en 42%. Esa es de la encuesta de Invamer y así, si ustedes agarran otras encuestas, tiene más o menos la misma tendencia. Por lo tanto, efectivamente, la situación de seguridad es una situación que está castigando duramente la calificación de la alcaldesa. Y un último punto que se mencionaba en el informe, pero yo creo que es fundamental, y es la situación de los jóvenes. Los jóvenes están en las distintas manifestaciones, los jóvenes están en la primera línea, los jóvenes están en los atentados contra la policía, los jóvenes están sin trabajo, son los famosos ninis. Y en esta encuesta que acabamos de ver, los jóvenes tienen la peor pérdida de empleo durante la pandemia, son los más insatisfechos con su situación laboral, son el segmento de la población donde se encuentra el mayor nivel de pobreza y son los que menos orgullosos se sienten de la ciudad capital. Empiecen ustedes a caracterizar esa masa de la población que además es tremendamente cuantiosa y va a ser tremendamente importante en términos electorales y políticos en adelante. A propósito de estos temas de inseguridad y de esas cosas que pasan con la justicia, les vamos a contar la siguiente historia. La Fiscalía llamó a juicio a un reconocido abogado que hirió con un arma de fuego a un ladrón que se metió en su casa a robar. Hoy el abogado está a puertas de ser condenado a 9 años de prisión por ese caso, mientras que el ladrón, que tiene delicadísimos antecedentes penales, está en libertad. Juan Carlos Giraldo, buenas noches. ¿Cuál es el estado actual de este proceso? Giovanni, televidentes, muy buenas noches. Pues en estos momentos el juicio del caso del doctor Fernando Amaya ya se encuentra para audiencia de lectura del sentido del fallo. Es más, esa audiencia se iba a realizar el día de hoy, sin embargo, por falta de unas pruebas fue aplazada. ¿Qué es lo que pasa en este caso? El abogado se defendió en su lugar de residencia disparando un arma, hiriendo levemente al ladrón que intentó ingresar a su casa por la fuerza, y por este hecho la Fiscalía le respetó el derecho a la legítima defensa, incluso el derecho a la legítima defensa particular por tratarse de hechos que ocurrieron dentro de su lugar de residencia. Sin embargo, tras ocurrido este incidente, la policía que acudió al lugar de emergencia lo detuvo por supuestamente ser culpable del delito de porte ilegal de armas. Veamos lo que sucedió con este caso. Este es Fernando Amaya, tiene 66 años de edad, es abogado y padre de 2 hijos. Llevo una vida, a lo largo de mi vida he sido una persona correcta, respetuosa de la ley. Estudié Derecho porque creo en la ley, creo en el respeto de la ley. El caso que lo tiene a punto de ir a la cárcel empezó el 16 de mayo del año 2019. Estaba en mi habitación, cerca de las 6 de la tarde, ya estaba oscureciendo, y de pronto oigo unos ruidos muy fuertes, me sobresalta porque eran muy fuertes, me asusto. Caigo en cuenta que tengo el revólver de mi papá, entonces bajo para no bajar solo con el revólver, y cuando entro a la cocina, en ese momento me encuentro prácticamente a boquejarro con el agresor que rompe el vidrio y trata de meterse. Yo en ese momento le grito, le hago un disparo de advertencia, le ocasiono una lesión leve afortunadamente, y después miro a ver si hay algún compinche. Al cabo de un rato, entonces ya llamo lo más pronto posible a la policía. Sorpresivamente, luego de salvaguardar su integridad y evitar el robo a su residencia, fue él el que terminó en la cárcel. Como el revólver no está a nombre suyo,
me lo tengo que llevar por porte ilegal de armas. Estar en una URI y en una estación de policía toda una noche, todo un día siguiente y parte de la noche siguiente, compartiendo espacio con gente mala. También hay algunos que no son tan malos. Eso impresiona mucho. Yo no he incurrido en un porte ilegal, porque es que el arma era de mi papá, adquirida legalmente, y estaba, diríamos, en un trámite como de herencia, que faltaba perfeccionarlo, es cierto, sí, pero eso no le quita legalidad a la tenencia. Más de 2 años después, la Fiscalía lo llevó a juicio. El proceso está en la etapa final y a punto de que se profiera un fallo que lo podría poner 9 años en prisión. Esto es desesperante, Juan Carlos, esto le acaba la vida a uno. ¿Cómo es posible que una persona que tiene 6 procesos, ha estado 2 veces en la cárcel, se mete con todos esos antecedentes, me agrede y se lo imagina uno libre por la calle, sin mayor problema, salvo los que él se busque? Y yo pienso que he actuado en derecho y me veo enredado en un proceso legal, de pronto mal argumentado por la Fiscalía, pero con el riesgo de estar 9 años en la cárcel. Para este hombre que siempre ha estado del otro lado de la balanza, es claro que hoy en Colombia algo no está bien con la administración de justicia. Se están cometiendo demasiados errores por cuenta de la rama judicial. ¿Cómo es posible que al asesino del teniente, entonces dicen que es que le pegaron una patada cuando lo detuvieron? Entonces el delincuente dice, uy, es que la policía es muy brusca. Esto está patas arriba. La audiencia en la que se conocerá el fallo fue reprogramada por falta de pruebas para el próximo 18 de enero. Esto está patas arriba, es lo que dice el abogado Fernando Amaya, y yo creo que tiene razón en gran medida a los ojos de la opinión pública, porque ¿cómo es posible que una persona no pueda defenderse en su propia casa a las 6 de la tarde cuando ve que un ladrón se le está metiendo por el vidrio, le ha roto el vidrio de la cocina y se le va a meter a la casa y ni siquiera trata de hacer un disparo pues para disuadirlo, le hace una herida leve, el ladrón termina libre y esta persona termina metida en semejante lío judicial? Pero habrá quienes digan, y sobre todo desde la perspectiva legal, que el hecho depende del lente con el que se mire. Si se mira con el lente de la legítima defensa, creo que todos los argumentos los tendría a favor el abogado Fernando Amaya. ¿Por qué? Recuerden ustedes, ¿cuándo se justifica y se tipifica un caso dentro de la legítima defensa? Cuando en primer lugar la agresión de quien agrede a quien se va a defender es una agresión ilegítima. Pues imagínense lo ilegítimo que es que se le vayan a meter a uno a la casa rompiéndole el vidrio de la cocina. En segundo lugar, que sea inminente, ya le había roto el vidrio de la cocina y se le iba a meter, es decir, la inminencia está claramente tipificada allí. En tercer lugar, que la defensa de quien se defiende sea necesaria, pues ahí uno podría decir, no, es que me pongo a negociar con él, o ¿qué es lo que hago? Pues me defiendo de alguna manera. El cuarto elemento, quizás sea el único que tendría algún tipo de discusión, y es si la defensa fue proporcional. No faltará el abogado, y no lo digo de manera displicente, sino que hay teorías para todo, que diga que responder con un tiro, que trató de ser un tiro disuasivo y que no hizo mayor daño porque quedó herido y una vez, a los pocos días quedó perfectamente bien, que un tiro es excesivo frente a un ladrón que está tratando de meterse a una casa. No faltará quien diga eso. Creo yo que desde la perspectiva de legítima defensa, el abogado Amaya tiene todo a su favor. El problema es que esa no fue la lente con la que se miró este caso. La lente con la que se miró este caso, y nos lo decía el abogado Amaya, fue la tenencia ilegal del arma con la que disparó, porque el arma era de su padre, la había heredado y pues no estaba a nombre de él, por lo tanto no tenía la tenencia desde el punto de vista legal. Él dice que estaba en un proceso de herencia, pero creo que ese no es el tema central. Sin ser yo abogado, habrá que ver qué dicen los abogados, porque desde el año 2015... para que uno pueda tener un salvoconducto para un arma, se apretaron todas las tuercas en Colombia. Desde el año 2015 se ha aprobado la tenencia de unas 600.000 armas hasta el día de hoy. Y los requisitos son extremadamente exigentes. Por ejemplo, si uno dice que está en riesgo, tiene que demostrar que está verdaderamente en riesgo, que lo han amenazado, que lo han atacado o algo así. Si no, no le dan tenencia de arma. Creo yo
que hay circunstancias atenuantes que ojalá las tenga en cuenta el juez que le corresponda, que es la trayectoria y el pasado de este abogado que muestra que no es una amenaza para la sociedad. Pero insisto, en esto de la ley hay lentes para cada cosa y hay teorías para cada cosa. Bien, pues por cuenta de este caso y de otras decisiones que en los últimos días ha tomado la justicia, que han generado debate, que han sido controvertidas, hoy les preguntamos a ustedes en nuestra opinión del día el numeral de la justicia creo, para que ustedes nos dejen su opinión a través de @redmanoticias en nuestra cuenta en Twitter. Ya saben que lo leemos hacia el final de esta emisión. Bien, y pasamos a otros temas. El naufragio de una embarcación en la que viajaban por lo menos 30 migrantes, entre ellos 6 menores de edad, dejó en evidencia el drama que viven los niños en medio de esta crisis humanitaria. Laura Cifuentes, ¿qué responde el gobierno colombiano a lo que está pasando? Buenas noches. Paula, muy buenas noches. Lo que ha dicho el gobierno colombiano es que va a convocar a una cumbre de cancilleres el próximo jueves 20 de octubre, en la que también va a participar el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Nosotros también hablamos con el portavoz para América Latina de UNICEF, quien reflejó todo el drama que viven estos niños por la migración ilegal. Sin pedirlo ni merecerlo, miles de niños deben asumir los riesgos de la migración ilegal para llegar junto a sus padres a Estados Unidos en busca de oportunidades. Según UNICEF, en el último año 19.000 pequeños atravesaron desde Colombia hasta Panamá la selva del Darién. Los niños que llegan en los centros de acogida apoyados por UNICEF del lado panameño llegan con un trauma enorme. Han sido testigos de robo, de extorsión, de maltrato, de humillación y a veces de acoso sexual. Este drama quedó en evidencia recientemente con el naufragio en Acandí, Chocó. Y es que son precisamente los niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y madres lactantes con bebés, los principales afectados por esta crisis migratoria. Ante este panorama, el gobierno colombiano convocó a una cumbre de cancilleres de los países afectados por este fenómeno el próximo 20 de octubre durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Ni siquiera Estados Unidos tiene capacidad ilimitada de seguir recibiendo migrantes, por eso tenemos que contener, por eso tenemos entonces que trabajar en una solución de corto plazo, pero urgentemente pensar cuáles son las soluciones de largo plazo. Posición que comparte el presidente Iván Duque. Claridad sobre las ofertas que se han hecho de estatus de protección temporal en los Estados Unidos para ciudadanos haitianos, de tal manera que no se entienda por parte de ellos que es una especie de cheque en blanco para todos los migrantes que lleguen a territorio norteamericano. Señala la vicepresidenta y canciller que cada país de la región tiene un grado de responsabilidad en esta crisis. Ningún país puede convertirse en un país sándwich. Lo que nos pasa en Necoclí es producto de que Ecuador los dejó subir, pero Panamá no los puede absorber a todos. Panamá dice yo no puedo recibir más porque Costa Rica no me los deja pasar y así sucesivamente. Desde la Defensoría en Colombia ya lanzaron una alerta porque los niños que viajan con los migrantes están en riesgo de trata de personas, explotación laboral o sexual y no hay verificación si el adulto acompañante es familiar del menor. Un hostigamiento a la estación de policía de San Calixto, en norte de Santander, provocó la muerte de una mujer de la tercera edad que cruzaba en ese momento por el lugar. Un suboficial también resultó gravemente herido. Celustriana Martínez encontró la muerte justo cuando salía de la misa de 7 de la noche a la que asistió para celebrar sus 80 años. Un disparo la alcanzó cuando la estación de policía de San Calixto, en norte de Santander, era atacada por miembros de un grupo subversivo que en ese momento disparaban contra los uniformados. Doña Celustriana era la mamá de un exalcalde del municipio. Una vez más, ataca de manera indiscriminada, violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, sin respetar la población civil. Lamentamos profundamente la muerte de la señora Celustriana Martínez, que resultó afectada en medio de esta acción terrorista. Al momento del hostigamiento, los policías que se resguardaban al interior de la estación intentaron repeler el ataque. Sin embargo, un sargento fue impactado en su cadera y brazo izquierdo, resultando gravemente herido. Fue evacuado hacia Cúcuta por la institución y se encuentra siendo atendido. Minutos después, el ejército llegó con el apoyo helicoportado para trasladar al suboficial, quien fue llevado a un centro médico para ser intervenido quirúrgicamente. El más reciente reporte señala que el policía ya está fuera de peligro.
En Red Más Noticias, la movida de los precandidatos. 3 encuestas sobre el camino que debe tomar la colectividad verde de cara a las elecciones presidenciales del próximo año están haciendo evidentes algunas fricciones. Unos hablan de crisis, otros hablan de malos entendidos al interior de ese partido. Karina Soler, buenas noches. ¿Qué es lo que está pasando en las toldas de los verdes? Buenas noches, Giovanni, televidente. Las divisiones al interior del Partido Verde son inevitables. Hay quienes quieren irse a la coalición de la esperanza y otros al pacto histórico con Gustavo Petro. Pese a que la consulta afirma que el camino está en la coalición de la esperanza, esta misma también afirma que la primera opción como candidato presidencial está con Gustavo Petro. Veamos el siguiente informe. Los resultados de las 3 encuestas del Partido Verde con el fin de determinar el rumbo político para el 2022, cada minisector al interior de la colectividad se inclinó por la coalición de la esperanza. En esa pregunta ganó en las 3 encuestas la coalición de la esperanza, así que creo debe el partido ratificar la decisión que tomó en marzo de ir a la coalición de la esperanza y elegir ya, que esto es muy importante, un candidato único para competir en esa coalición fraternalmente y tratar de ayudar a unir al centro político de Colombia que, como hemos visto en las diferentes encuestas, en las 3 encuestas, el Partido Verde es un partido mayoritariamente de centro. Sin embargo, respecto a la pregunta si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por quién votaría? El senador Gustavo Petro fue el gran ganador al postularse como el candidato favorito de los miembros y simpatizantes del partido, con un 27%, seguido de Sergio Fajardo con un 22%. No voy a estar ni con el pacto histórico ni con la coalición de la esperanza. Lo que yo propongo es que tengamos un candidato o candidata verde y que lo elijamos en las próximas elecciones del mes de marzo. Que para lograr la unidad también hay que empezar pues dejando de un lado las descalificaciones, las agresiones que normalmente recibe el Partido Verde de parte de ese sector. Al parecer, la encuesta, en vez de mitigar las diferencias, acentuó más las disputas en la Alianza Verde. Estoy de acuerdo con que el Verde no puede seguir dando, digamos, el espectáculo de esta división que no aporta a la democracia. Es importante recalcar que los resultados de esta encuesta no son vinculantes, es decir, no son de obligatorio cumplimiento para las directivas del partido. Será la última semana de este mes cuando se decida cuál será la tendencia política que acogerá el partido para las elecciones presidenciales de 2022. Si por los verdes llueve, por los azules como que no cesa el aguacero. Sí, déjeme decirle, señor, que por estos momentos se está viendo como una tendencia extraña de divisiones al interior de los partidos. Les vamos a contar por qué se lo estamos diciendo. Miren, 3 de los 5 candidatos del Partido Conservador le están exigiendo ahora a la colectividad que escoja un mecanismo según los estatutos del partido. Y es que desde el 5 de octubre las divisiones allí en ese Partido Conservador se han hecho notar y mucho. Según el directorio, los precandidatos tendrán hasta el 19 de octubre para escoger el mecanismo de acuerdo con los estatutos de la bancada. Pero esta se reunió de manera privada para escoger como candidato único a David Barguil. Aquí se los contamos a ustedes en su momento. A raíz de todo esto que ocurrió, Weimar Delgado, José Ospina Sardi y el general en retiro Gustavo Rincón le han solicitado al partido que se escoja de manera inmediata el mecanismo de selección del aspirante. En eso van las cosas. En que nosotros queremos conocer cuál es la decisión del Partido Conservador o cuál es la forma para elegir al candidato del Partido Conservador. Entonces, ahí le pedimos muy respetuosamente que nos informen por escrito la forma como va a ser de acuerdo a los estatutos. Dicen que el Congreso está trabajando a media marcha durante esta semana de receso escolar. Obviamente el receso es escolar, no en el Congreso, pero dicen que están a media marcha. Sin embargo, hoy fue aprobado en 5º debate el proyecto que busca, como son las cosas de la vida, reducir las vacaciones de los congresistas. Cintia Pineda, buenas noches. Giovanni, televidentes, buenas noches. Tras la denuncia de congresistas sobre que varios de sus colegas se habían tomado la semana de receso, fuimos hasta el legislativo y efectivamente nos dimos cuenta que de las 7 comisiones constitucionales que sesionan habitualmente, solo lo estaban haciendo 3 y que solo en horas de la mañana. Veamos el informe. Sillas vacías y pocos congresistas parece ser el ambiente que se vislumbrará esta semana en el Congreso. La poca presencia de parlamentarios
no es por culpa de un brote de COVID-19, sino por la baja carga laboral fijada para estos días en los que miles de estudiantes en Colombia salieron a vacaciones. Razonables las críticas, porque esta es hora de trabajar, día hábil, los recesos son para los niños, para los estudiantes y eso, porque además por el estudio virtual y por internet casi que ni siquiera se justifica. Las comisiones primeras, terceras y séptimas fueron las únicas que sesionaron en la mañana de este 12 de octubre y así lo quisieron resaltar en un claro mensaje al país y a los colegas que carecen de agenda legislativa para esta semana. Contarle al país que la Comisión Primera Constitucional de Cámara tiene programado trabajo toda la semana. De manera pues que esta comisión hoy le puede decir al país que no hemos entrado en ningún receso y que estamos trabajando de lunes a viernes. Precisamente este martes en la Comisión Primera fue aprobado en quinto debate el proyecto de Gabriel Santos que busca recortarle un mes a las vacaciones de los congresistas. Soy la Comisión Primera de nuevo, siendo la primera y única que trabaja de manera presencial desde que empezó el COVID. Cuando hay otras personas que están de alguna forma en receso y no están funcionando, cuando la plenaria de la Cámara no está funcionando esta semana, la Comisión Primera decide mandar un mensaje poderosísimo. No solo sesionamos de manera presencial, sesionamos para reducir nuestros propios privilegios, entonces es un mensaje muy poderoso. Mientras que desde las presidencias de Senado y Cámara niegan que algunos congresistas, al igual que los estudiantes, se hayan tomado unos días de receso, lo cierto es que las plenarias extrañarán por esta semana a su visitante más asiduo. Semana de receso escolar, pero bueno, ahí está. ¿Qué hacemos? Sí, pero se supone que es para los niños. No para los congresistas. Sí, señor. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Si vuelven a trabajar los honorables, algunos, porque otros sí están trabajando muy juiciosos. Es cierto. Bueno, ¿qué dice el Banco Mundial del crecimiento de la economía colombiana? Porque hay una frenada internacional, pero para Colombia como que le está yendo bien. Pues mire, esa es la buena noticia en medio de esas proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional. Vuelve a hablar de qué va a pasar con la economía y su crecimiento. Bueno, sin duda hablan de la pandemia y de cómo la desigualdad en la distribución de las vacunas están frenando ese crecimiento económico. Pero sí, si bien redujo esa proyección de crecimiento para el mundo, a Colombia no le va mal. Se pronostica que va a crecer este año y también el año que viene. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la persistencia de la pandemia del COVID-19 y la desigualdad en la distribución de las vacunas está frenando la recuperación económica y afectan las perspectivas de crecimiento, especialmente de los países en desarrollo. Por esa razón modificó a la baja su proyección de crecimiento para 2021 a 5,9%, y aunque es una baja leve con relación al 6% de julio pasado, sí representa un llamado de atención frente al manejo que se está dando a la pandemia. Ese efecto nocivo se está dando más en los países en desarrollo con menores ingresos, donde la pandemia ha afectado más fuerte porque la variante Delta se expande más fácilmente, mientras la vacunación avanza a menor ritmo. El fondo hace la comparación, cerca del 58% de la población en economías avanzadas ya está completamente inmunizada, alrededor del 36% en naciones en vía de desarrollo y solo el 5% en los países más pobres. La pandemia no termina en ningún lado hasta que no termine en todas partes y hay que buscar soluciones que eviten una prolongada recesión y que permitan volver a los niveles prepandemia en 2022. Si no mejora la situación en los países emergentes, no será fácil alcanzar ese objetivo. Estos datos se dan a conocer en Washington, donde se realiza la reunión anual del Fondo con el Banco Mundial, y se llamó la atención por los problemas logísticos que han afectado las cadenas de suministro en el mundo entero, lo que ha llevado al bloqueo de puertos, escasez de materias primas y mayores costos de exportación. Al hacer referencia a Colombia, el Fondo Monetario Internacional elevó sus previsiones de crecimiento a 7,6% en 2021. En el informe anterior era de 5,1%. El organismo espera además que el próximo año la economía crezca 3,8%, un nivel que también está por encima del anterior de 3,6%. Los últimos reportes del DANE y la propia industria dan fuerza a los nuevos pronósticos. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $83.42 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2.13. El índice MSCI Colcap se redujo 1,41% a 1.386 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.738 pesos con 48 centavos. El euro se negocia en 4.297 pesos con 58 centavos. Las cifras son los recaudos tributarios por 130,5 billones de pesos entre enero y septiembre. Aumenta 16,3% frente al mismo ciclo de 2020.
noches y bienvenidos a los deportes. A 2 días que estamos del duelo contra Ecuador, Reinaldo Rueda que sigue preparando el plan y el profe que recupera para este duelo a su mejor hombre, a Juan Guillermo Cuadrado, que regresa a la selección después de su sanción en el último partido. Y nuestro rival que tampoco tiene su mejor momento ahora, cómo va a venir, porque de hecho en Ecuador le están lloviendo las críticas al Faro después de la derrota contra Venezuela. Contra Ecuador vuelve Juan Guillermo Cuadrado y él sabe qué hay que cambiar en el equipo para obtener el triunfo. Tenemos que tratar de tener un mejor manejo de la pelota en situaciones con mucha paciencia y poder desgastar al rival con nuestro talento que Dios nos ha dado y los compañeros que tenemos. Yo creo que podemos hacerlo. Cuadrado no tuvo una buena actuación ante Uruguay, recibió críticas, pero Mateus Uribe sale en su defensa. Cuadrado es un jugador que no le tiene que demostrar nada a nadie, ya demostró lo que es. Lleva una carrera impecable en Europa de muchos años, en la selección lleva una carrera donde le ha aportado demasiado a la selección. El regreso de Cuadrado alimenta la esperanza colombiana, pero conoce bien a los ecuatorianos. En Barranquilla es difícil poder mantener una presión alta y más frente a un rival como Ecuador, que son fuertes, rápidos y en cualquier momento si no manejamos eso nos pueden hacer daño en la contra. Y mientras llega la hora del partido, Cuadrado se divierte con su amigo Jerry Mina, que no lo deja en paz. Ahí cambia así, cógele y le echa así. ¡Ey, Jerry, hombre! Hágale con este cepillo para ver si cambia un poquito la cara fea, hermano. Vamos a ver. Y hay debate porque la polémica se ha encendido con el tema del calor en Barranquilla. Jugadores y también el técnico coinciden en que jugar a las 4 de la tarde en el Metropolitano ya no es una ventaja. Pero el presidente Ramón Yesurún se mostró hoy tajante con el tema. No se moverán de la Arenosa y menos aún se plantean esta idea cuando mañana presentan oficialmente la sede de la selección en Barranquilla. Reinaldo Rueda puso el tema del clima de Barranquilla sobre la mesa. Es una situación que no es fácil, ¿no? No es fácil. Bueno, ustedes saben que eso se tiene que tomar un mes antes, inclusive ayer estábamos decidiendo ya el horario del partido contra Paraguay. No sé, lo que quizás en algún tiempo fue ventaja, si ahora siga siendo ventaja. Santos Borré aceptó que no es fácil jugar a ciertas horas en la Arenosa. Sabemos que jugar aquí en Barranquilla no es fácil, tanto para los demás como para nosotros. Obviamente hay condiciones climáticas que siempre son complicadas. Creo que nuestros capitanes y nuestros líderes están encargados de por ahí tomar ese tipo de decisiones y consultarlas a ver cómo nos sentimos más cómodos. La casa de la selección seguirá siendo Barranquilla, pero habrá que evaluar a qué hora es conveniente jugar. La hora ideal siempre para el fútbol es a las 6 o a las 8 de la noche, como se juega en Europa, por ejemplo, que se juega a las 5 de la tarde, hora europea. Es el ideal, pero yo creo que no hay ninguna disculpa, por eso son atletas y como atletas se deben comportar bien en la altura, en el calor, a nivel del mar, con frío, con 1000 metros. Lo sentimos los aficionados y por eso está Barranquilla aquí, por eso somos fuertes en Barranquilla y seguiremos en Barranquilla. Y el profesor Rueda decidirá a qué hora jugamos, como debe ser. Vamos para adelante, seamos positivos, necesitamos positivismo para sacar esta selección adelante. La Puerta de Oro ha llevado a Colombia a 5 mundiales. Ya lo han oído justo ahora, Ramón Yesurún bastante enfadado hoy cuando le preguntaban por el tema de mover Barranquilla. Son los que lo han llevado desde hace tiempo ahí al Metropolitano y evidentemente no quieren cambiarlo de esta sede. ¿Por qué es este el problema? Jugadores, técnicos están diciendo en los últimos días, ya no nos está ayudando lo que decíamos hace 10 años cuando la mayor parte de los jugadores podían estar acá o cuando les podíamos asfixiar con ese calor, ya no está pasando y nos están igualando evidentemente con los rivales que también están igual que nosotros. El otro día contra Brasil no se vio la diferencia, por eso es que se está hablando de este debate, si se debe cambiar la sede de Barranquilla, si debemos poner sobre todo otro horario, porque el horario, hoy precisamente respondió también Santos Borré a esta pregunta que hizo nuestro compañero Diego Chiribí y le dijo concretamente quién es el que pone este horario. Pues en teoría son los directivos que lo prefieren por el tema de la taquilla para que puedan viajar también aficionados de otras ciudades y volver en el mismo día. Realmente son ellos los que no eligen y no son tanto los jugadores. Sí que tienen voto, evidentemente, como ha dicho Yesurún, pero el tema es que jugar ya a las 4 en el Metropolitano no nos está ayudando y como el otro día pasó, nos asfixia. ¿Sabe, Carlos, que me parecería interesante que el debate se abriera mucho más allá de a qué hora es mejor jugar en Barranquilla?
ese cuento, y voy a hacer el comentario impopular de la noche, como Mauricio me enseñó una vez, de que es que Barranquilla es la casa de la selección. ¿Quién se lo inventó? La casa de Maturana. la selección es todo el país. Y yo sí soy de las que creo que la selección debería empezar a rotar por varios estadios de Colombia, diferentes ciudades, y no quedarse allá pues como acuñado en Barranquilla solamente. Yo opino que no, que la selección debe estar en una sola ciudad y debe ser Medellín, porque tiene la altura perfecta, tiene el clima perfecto, pero siguiendo con el cuento del Grinch, olvídense, se va a quedar en Barranquilla. Le compro lo del buen clima de Medellín, pero porque la una selección sola Colombia ciudad. en Barranquilla, lo dijo Yesurum, de allá no se mueven. Mauricio, faltas tú. ¿Me permiten un datico? Decían en la nota, por eso es que somos fuertes en Barranquilla. Lea, la cantidad de amigos barranquilleros y lo chévere que yo paso en Barranquilla no tiene nada que ver con eso. Pero no somos fuertes en Barranquilla la selección. Ojo, Colombia, de los 11 partidos que ha jugado en la eliminatoria, ha jugado 5 de local. Y esos 5 de local ha hecho, de 15 puntos posibles, ha hecho 8 puntos de 15 posibles de local. Somos fuertes en Barranquilla, ha hecho otros 7 de visitante, ha hecho prácticamente la misma cantidad de puntos de local que de visitante. ¿Somos fuertes en Barranquilla? Me pregunto yo, compañeros. Y fíjese además que son los mismos jugadores, Carlos, que están diciendo, nos está costando mucho jugar en el calor de Barranquilla. No, mire, Paula, en ese partido con Brasil que estaban sofocados todos. Eso no le conviene a nadie, la verdad. Mira, te voy a sumar incluso un dato peor todavía, que me encantan los datos y la estadística que siempre aportas aquí, Mauricio, pues te puedo decir, de los últimos 10 partidos en Barranquilla, solo hemos ganado 3. Es un dato todavía más preocupante, sobre todo si vemos también lo que están diciendo también ahora los jugadores, los técnicos, es que lo están repitiendo una y otra vez. Ya no es ventaja, ya no ayuda, sobre todo el horario. Veíamos como en pandemia, cuando jugamos incluso en Barranquilla, se puso el horario como a las 6 de la tarde, incluso un poco más adelante. Pues al final está claro que es por el público, por lo que se está haciendo, por el tema de viajes, por el tema de taquilla. Eso es lo que nos está quedando claro de momento, pero no nos está beneficiando. El otro día, concretamente contra Brasil, se vio en la primera mitad, Colombia le faltaba una última marcha, llegaban un poco ahí en esa situación que no estaban cómodos y físicamente se veía que les faltaba un punto, mientras los brasileños llegaban al último tercio de campo y siempre tenían un apoyo, siempre estaban físicamente plenos. Se notó ahí que no nos ayudó. Yo aquí quiero decir también, por lo menos, o ver un planteamiento que se pueda hacer. Se puede aprovechar ese calor de Barranquilla, pero si realmente se va a plantear ese partido hacia ello. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues en los primeros 10 minutos sacando un equipo muy físico que te pueda apretar, sobre todo en esa primera parte, y sorprenderlos. Los llamados, lo que nos ha pasado también aquí cuando visitamos Uruguay, nos salió el otro día, los primeros 20 minutos nos asfixiaron simplemente por llenarnos, no por clima, no por otra situación, sino por apabullarnos simplemente con ataque. Pues eso es lo que pueden buscar si acaso y aprovechar de cara a lo que es Barranquilla, y esos primeros 10-20 minutos asfixiarles más allá del calor, que realmente salgamos con un equipo físico. Yo insisto, de momento la idea no está funcionando. Por todo el país de la selección, Colombia. Pero olvídense, porque la sede de la selección quedó en Barranquilla y Yesurum se impuso, se acordó. Estaba bravo. Y estaba bravo, lo hemos visto. Bravo. Yo creo que ahí queda claro, no se cambia de momento. Bueno, y hoy la pregunta del día tiene que ver con lo que está sucediendo en las calles, numeral de la justicia, creo. Bueno, pues le cuento que dicen nuestros televidentes. Erran Boyson nos dice, numeral de la justicia, creo, que es la forma más fácil de volver a un inocente culpable, a un criminal, un juez de la República. También tenemos la opinión de Jorge Enrique Serrano, numeral de la justicia, creo, jueces son cómplices de muchos homicidios al dejar libres a los zampones. Y Andrés Iregui 13, numeral de la justicia, creo que jamás ha sido diferente en este país. Siempre es la misma vaina, el pan de cada día. Entonces, esto no es nada nuevo. ¿Y con qué nos vamos esta noche, mi querida María Cami, en Zona Franca? Buenas noches, Giovanni, televidentes. Esta noche vamos a hablar de una propuesta que parece tener acogida en varios sectores. Les estoy hablando de la propuesta de ANIF, que es un tanque de pensamiento económico que propone quitarse el tapabocas en los espacios libres para darle mayor reactivación, mayor velocidad a la reactivación económica. Esto aunado también al cuarto pico de la pandemia del que ya se viene hablando, Giovanni, y televidentes, para el final del mes de octubre. De estos dos temas clave fundamentales, ese momento soñado de quitarnos el tapaboca, vamos a hablar hoy en Zona Franca. Pues me quedo conectado con Zona Franca, mi querida María Cami, pero no la puedo dejar ir sin preguntarle en dónde debe jugar la selección. Bogotá, Medellín, Medellín o Medellín. Bogotá, y por qué no en La Guajira, descentralizar un poco la selección Colombia que nos apasiona a todos, no solamente Barranquilla. Pues Paula, yo creo que nos toca pensar en el tema del día de mañana. María Camila de la Díaz. Sí, ya veo.
¿De dónde debe jugar la Selección Colombia? Estamos recibiendo unos comentarios muy queridos todos los lugares en redes del sociales. país, tiene que rotarse porque la selección es de Pues todos. le propongo ese tema para mañana. ¿En dónde debería jugar la selección? Bueno, si le parece, me gusta. Hagamos ese debate con nuestros televidentes, es interesante. Hasta aquí esta emisión de Red Más Noticias. No se les olvide, pasado mañana el partido de la Selección Colombia, por ahora en Barranquilla. Sí, mañana a 6 en punto de la mañana, nuestra primera emisión de noticias. Que descansen.